Ya conocemos que la masa atómica tiene que ver con lo que es el número de protones y el número de neutrones que se van a conseguir en el núcleo. Los electrones hemos mencionado que su masa es despreciable ante la gran masa existente en el núcleo. Es necesario tener patrones de referencia que nos permitan cuantificar todo elemento químico que va a participar en una reacción. Es así como surge lo que es el concepto de mol. El concepto de mol lo que hace es señalar la cantidad de masa que va a existir en un átomo o en un grupo de átomos. Viendo la proporcionalidad que se va dando, por ejemplo, entre estos cuatro elementos, se ve que el oxígeno tiene 16 veces más masa que el hidrógeno, el silicio tiene 28 veces más masa que el hidrógeno, el fósforo tiene 31 veces más masa que el hidrógeno. Es decir, se toma como referencia el hidrógeno para estimar lo que es la masa. Existen otros criterios, uno de ellos es que la masa debe ser comparada con un 16avo de la masa de oxígeno. Justamente como la masa del oxígeno es 16, pues podemos decir que es aproximadamente 1, por lo tanto es muy parecido a poner como patrón de referencia el hidrógeno. Hay otros quienes ponen como patrón de referencia un 12avo del carbono. La masa del carbono es 12, por lo tanto es muy similar a tomar como comparación la masa de hidrógeno 1. Es decir, en términos prácticos vamos a considerar que el patrón de referencia es el hidrógeno con una masa de 1. Teniendo esa proporcionalidad, podemos indicar ya con alguna medida física cuánto es la masa para cada uno de ellos. Diremos entonces que un grupo de átomos de hidrógeno pesará 1 gramo, un grupo de átomos de oxígeno pesará 16 gramos, un grupo de átomos de silicio pesará 28 gramos y un grupo de átomos de fósforo pesará 31 gramos. ¿Por qué señalamos que es un grupo? Si la proporcionalidad se da de 16 a 1 en un solo átomo, pues con cualquier cantidad de átomos constantes la proporcionalidad seguirá siendo la misma. Es decir, si yo tengo que un átomo de oxígeno tiene una masa de 1, un átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 y un átomo de oxígeno tiene una masa de 16, pues cualquier cantidad de átomos de hidrógeno podrá tener una masa de 1 y esa misma cantidad de átomos de oxígeno tendrá una masa de 16. De esta manera entonces como se define lo que es el concepto de mol. Pero para conocer qué cantidad hay, vamos a ver lo que es el número de Avogadro. El número de Avogadro es el que estima qué cantidad de átomos existen en un mol y ese número es 6.02 por 10 a la 23. Es decir, esta cantidad de átomos es lo que va a pesar 1 gramo si son átomos de hidrógeno. Esta cantidad de átomos es lo que va a pesar 16 gramos si estamos hablando de oxígeno y así para cualquier elemento. De manera similar es en las moléculas. Vamos a tener que la masa molecular de una molécula en particular va a ser la suma de la masa de sus átomos. H3PO4 tiene 3 hidrógenos, por lo tanto tendrá una masa de 3 en hidrógeno, una masa de 31 en fósforo porque tiene un solo átomo de fósforo y 64 en oxígeno porque tiene 4 de oxígeno, en total 98. En el agua tiene 2 de hidrógeno, por lo tanto pesará 2 en hidrógeno y pesará 16 en oxígeno, por lo tanto la masa molecular del agua es de 18. 6.02 por 10 a la 23 moléculas de H3PO4 pesarán 98 gramos y lo que es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua pesarán 18 gramos.